Bueno, entonces, para Ortega, la ciudad por excelencia es la ciudad clásica y mediterránea, en donde los elementos fundamentales es la plaza. En general, puedo decir que para la mayoría de los teóricos en urbanismo, la plaza es el elemento configurador, ¿no? Hoy día, en el urbanismo más contemporáneo, ya no se habla solo de la plaza, sino del espacio público, hablando del espacio público como las plazas, parques, jardines y las calles como elementos estructurantes, ¿no? Entonces, em, desgraciadamente podemos ver que durante la evolución de las ciudades, estos conceptos del espacio público, principalmente en las zonas más pobres de las ciudades, pues se pierden, ¿sí? Pocos espacios de menores ingresos o con un estatus social más bajo no van a tener espacio público o el espacio público serán las calles, ¿no? Nada más, pero realmente tener parques, plazas, jardines, zócalos, pues realmente no se presenta, ¿no? Entonces es algo que pues se va perdiendo con el tiempo, al igual que los límites. Entonces, me parece que de alguna manera van relacionados, ¿no? O sea, la ciudad va creciendo como quiere, como los ciudadanos quieren, porque el gobierno no tiene la capacidad de dotar de infraestructura a todos sus nuevos ciudadanos y entonces se van volviendo un caos y dentro de ese caos, pues por supuesto que lo que la gente quiere es tener un dónde vivir y en ese me urge tener dónde vivir, pues lo que menos te va a importar es, ay, el parquecito para los niños, ¿no? O el área verde para que nos oxigene el ambiente o vamos a construir una vivienda sustentable. Por supuesto que no, ¿no? O sea, en esa em, pues velocidad a la que van creciendo las ciudades, no está dando tiempo a los gobiernos de que esto evolucione de una manera adecuada, ¿no? Al contrario, cada vez las ciudades pues se van volviendo más caóticas. Y pues viendo la realidad actual en México, y creo que en todo México, pero principalmente el norte del país, cada vez va a ser más caótico, ¿no? O sea, están habiendo ya muchas deportaciones por parte de Estados Unidos de todos los inmigrantes, sin importar si son mexicanos, hondureños, salvadoreños, de cualquier nacionalidad, pues los están mandando a México. Entonces, si de por sí los gobiernos no tienen capacidad de dotar a la población mexicana de vivienda y servicios, ahora imagínense qué es lo que va a ocurrir con todas las bandadas de inmigrantes que están mandando, ¿no? Sí, y que aparte, bueno, pues es gente que pues sí, o sea, vivió por años en Estados Unidos y hoy día los van a mandar para acá. ¿Qué va a suceder con nuestras ciudades? Sí, o sea, el crecimiento que de por sí ya es exponencial, de por sí ya es descontrolado y de por sí ya es poco planificado o nulo en planificación, ¿qué va a ocurrir? ¿Sí? Y eso les va a tocar ya, o sea, ya está pasando. Sí, de por sí siempre suele haber deportaciones, pero ahora ya van a ser deportaciones masivas. Bueno, ya están siendo deportaciones masivas. Entonces, pues, ¿qué va a ocurrir con todas las ciudades de México? ¿Sí? O sea, acá en el sur y centro nos tocan todos los que quieren cruzar Estados Unidos. Y al norte de México les tocan todos los que están o les van a tocar todos los que están deportando a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a ocurrir con nuestras ciudades? Con esa gran cantidad de población que necesitan trabajo, servicios, vivienda, por lo menos temporal, ¿no? O sea, hace unos años cuando viví en Mexicali me invitaron a ir a una casa de migrantes que tienen allá. Bueno, es un edificio como de 3, 4 niveles que tienen en Mexicali, que está exactamente así en la frontera. Y de verdad viven en unas condiciones deplorables, ¿no? O sea, la gente que financia y que apoya, pues hace lo mejor que puede, pero la realidad es que no pueden tanto, porque el gobierno prácticamente no apoya, ¿no? A estas casas de migrantes. Entonces viven en condiciones, pues, insalubres, no hay ni para darles de comer adecuadamente, no hay medicinas, pues obviamente pues, se duermen en el suelo o en un catre o alguna zarape que tengan ahí, ¿no? Entonces pues la gente tampoco tolera tanto eso, ¿no? No todos. Entonces, pues buscan otra cosa, ¿sí? Buscan trabajo, o incluso escuchaba apenas en un noticiero, decían, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿quién los va a reclutar? ¿Quién les puede pagar bien, no? Pues si los gobiernos no están pudiendo con eso, entonces, ¿quién los va a reclutar? ¿Sí? Entonces, se nos viene un problema bien grave.
tanto de seguridad como de cómo va a impactar eso negativamente en nuestras ciudades, porque no tenemos la capacidad. Entonces, esto que ahorita está ocurriendo, digo, les va a tocar ahorita a los gobiernos de los que están entrando, pero seguramente se va a hacer cada vez más grande, se va a hacer una gran bola de nieve que probablemente les toque a ustedes cuando egresen de la carrera lidiar con todas estas consecuencias. ¿Cómo van a hacer para poder mitigar todos estos problemas, tanto a nivel arquitectónico y como vemos, la arquitectura como una parte elemental de la ciudad? ¿Sí? O sea, se vienen tiempos complicados en todos los sentidos, pero lo que nos toca a nosotros, pues se viene mucho más, ¿no? O sea, si realmente cómo podemos generar ciudades seguras, resilientes, con capacidad de dotarlos a los servicios sin que se estén generando tanta contaminación, que digan, ay, bueno, es que pues, la contaminación, pues, pues no importa tanto, ¿no? Hay gente que lo piensa así, como, bueno, no importa tanto que se contamine. Sí, el problema es que si se contamina el agua, pues cada vez tenemos menos factibilidad de agua. Si se contamina el suelo, pues cada vez nos vamos enfermando más por el consumir alimentos contaminados. Si se contamina el aire, nos enfermamos más y entonces requerimos más servicios médicos y por lo tanto más medicinas y cada vez eso se está encareciendo espantoso, ¿sí? Entonces, pues realmente, o sea, este tema de la ciudad, pues es un tema bastante delicado. O sea, sí, no, no es todo, pero, o sea, no, la ciudad como diseño no es todo, pero la ciudad como este espacio que alberga a todos los ciudadanos y sus problemas, sí lo es todo, ¿sí? Bueno, y obviamente tenemos a lo rural, ¿no? Con sus problemas, ¿vale? Entonces, se vienen tiempos muy complicados y si no tenemos la conciencia de lo que está ocurriendo a nivel urbano y los problemas que estamos generando los arquitectos, porque los arquitectos tenemos mucha culpa, ¿sí? Por malos diseños en vivienda, porque no nos importa la naturaleza, porque no consideramos en cuenta que resolver todo con tecnología está generando graves problemas, porque no tomamos en cuenta el diseño urbano, o sea, los arquitectos en conjunto, ¿no? Claro, con los gobiernos y vaya, otros factores, pues sí estamos siendo responsables, ¿no? Las leyes mal aplicadas, mal diseñadas, en donde no se toma en cuenta muchas veces pues, la sustentabilidad, ¿no? Hablando en términos de arquitectura y urbanismo. En industria, bueno, ahí va más o menos la regulación, pero en términos sustentables, urbanos y arquitectónicos pues sí hay, pero no es obligatoria en arquitectura y en urbanismo ni existe siquiera. No hay regulación a nivel urbano en sustentabilidad. Bueno. La ciudad ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la ciudadanía y viceversa. Por lo tanto, las ciudades de ciudades, hay ciudades que por su configuración histórica y social son ciudades más reservadas, ¿no? Aquí les puse el ejemplo de la ciudad inglesa. Sí, son ciudades más reservadas. A diferencia, por ejemplo, de las ciudades en México, ¿no? Las ciudades en México son ciudades en general, no en todos los lugares, pero en general, son ciudades mucho más bulliciosas, ¿sí? Son ciudades más caóticas. Por ejemplo, las ciudades en la India es un caos impresionante, ¿no? En la India. Pero es porque, por ejemplo, en la India el tema comercial ha sido un tema fundamental para su desarrollo. Entonces, el estar gritando, el estar siempre en la negociación y, o sea, en fin, o sea, toda su historia pues los ha llevado a que hoy día las ciudades, y donde aparte tienen muchísima gente, o las ciudades indias, pues, o hindúes, pues sean extremadamente bulliciosas, ¿no? A diferencia de otras ciudades, ¿sí? Por ejemplo, la inglesa, por ejemplo, las ciudades en Canadá, este, algunas ciudades, por ejemplo, asiáticas, ¿no? Pues en donde son más reservados, ¿sí? Entonces, pues bueno, sí va, mm, pues va cambiando, ¿no? La forma de ser de las ciudades de acuerdo a cómo son los ciudadanos y viceversa. O sea, vamos interrelacionados. Y pues hay un montón de definiciones de ciudad, desde pues los griegos, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo de cómo
definía Aristóteles la ciudad. Decía que la ciudad es un cierto número de ciudadanos, ¿no? A un cierto número de personas van y habitan un espacio dentro de la ciudad, ¿no? De modo que debemos considerar que hay a quien hay que llamar ciudadanos y quien no es ciudadano. Entonces dice Aristóteles, llamamos pues ciudadano de una ciudad al que tiene la facultad de invertir en las funciones de justicia, de decisión, bueno, si recuerdan Aristóteles, pues bueno, fue un filósofo que hablaba mucho de la democracia. Aquí, no sé si están por aquí nuestros compañeros de derecho, pero bueno, pues los griegos fueron quienes definieron lo que hoy es democracia. Entonces, para Aristóteles, el ser un ciudadano era participar en tu ciudad, en las decisiones de tu ciudad. Si no querías, no te importaba o no te interesaba, entonces, pues no eras un ciudadano. Ajá. Hoy día seguimos, cuando estos conceptos democráticos, pues los usamos hoy día, ¿no? O sea, que habla de una visión política de la ciudad. Entonces, si tú individuo, no te interesa qué pasa en tu ciudad, qué se decide en tu ciudad, quién gobierna tu ciudad, y no haces algo en pro de tu ciudad, de acuerdo con Aristóteles, no eres un ciudadano, eres una persona que habita en la ciudad. Ujú. Entonces es una visión muy política. Ujú. Y bueno, de acuerdo con lo anterior, hay una distinción de dos tipos de ciudad, ¿sí? Las domésticas y las públicas. ¿Qué es una ciudad pública? Es una ciudad de puertas hacia afuera, es decir, que se vive más en el exterior, ¿sí? En donde hay, de acuerdo con los conceptos de Aristóteles, pues es la ciudad en donde hay diálogo, ¿no? Si recuerdan, sus clases de ética o filosofía en la prepa, pues, bueno, está la dialéctica, ¿no? De Platón. Entonces, pues la ciudad la hacían los ciudadanos y se hacía a partir de los espacios públicos, de las ágoras, en donde había este diálogo de los gobernantes o de quienes tomaban las decisiones o de las personas influyentes en la toma de decisiones con el pueblo. Entonces era una ciudad donde se vivía hacia afuera, no dentro de las casas. Sí, el diálogo, la creación de la ciudad desde ese punto de vista donde el ciudadano es quien decide decidir qué ocurre con su ciudad, entonces pues tenía que estar afuera con los demás ciudadanos, llegando a acuerdos, platicando de lo que ocurría en la política, en la ciencia, en la filosofía acerca de la ciudad. Ujú. La ciudad exteriorizada es mucho más opuesta al campo que la interiorizada, ¿no? O sea, es decir, el campo como espacio rural es más interior, ¿no? Se vive más dentro de la casa, es mucho más familiar, a diferencia de una ciudad exteriorizada, que es la que estamos platicando, ¿no? La que define políticamente Aristóteles. El verdadero hábitat es el exterior. Ajá, o sea, la calle, la plaza, en donde puedes llegar a un diálogo con los vecinos. Ujú. Y es una ciudad mucho más urbana. ¿Por qué? Porque se tiene que cuidar el espacio exterior, las calles, las ágoras, las plazas, sí, todo el espacio público. Sí, hoy día podemos ver que la ciudad realmente sí llega a tener una importancia el espacio público todavía para esta expresión ciudadana, y eso lo vemos en prácticamente todos los países democráticos o pseudodemocráticos, ¿sí? En donde pues salen todavía la ciudadanía a protestar, ¿no? Por el gobierno, por los malos gobiernos o por cosas que pueden ocurrir en la economía, etcétera, ¿no? Entonces todavía hay esta importancia de la calle y el espacio público en muchas de nuestras ciudades. Hay otras ciudades en algunas partes del mundo, por ejemplo, Corea del Norte, donde pues el espacio público de repente no toma esa connotación, ¿no? Del espacio donde el ciudadano va a ser ciudad, ¿no? O sea, va a hablar y va a tomar decisiones porque pues, es un gobierno muy opresor. Ujú. Pero en el caso de México estamos como intermedios, ¿no? O sea, como sí, muchas ciudades son como un poco más reservadas en cuanto a estar saliendo a protestas y tal. Hay otras ciudades que no, que sí protestan más, que sí salen más al espacio público,
¿sí? Entonces, México es un país sumamente diverso. Entonces, dentro de esa diversidad, pues también la diversidad de ciudades y de ciudadanos es muy grande. Y bueno, además por el clima. Por ejemplo, puedo decir que en el norte de México no es como que salgan mucho, porque además hace un calorón y estate ahí aguantando 2 horas estar en la protesta, pues sí está medio complicado, ¿no? Pero en otros lugares donde el clima es más agradable, ¿sí? Bueno, menos extremo, es más factible, ¿no? Otra tipología de ciudad es la ciudad doméstica, que es exactamente lo contrario. Es la ciudad de puertas hacia adentro. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos de esto. ¿Sí? Tiene su principal hábitat es la casa. ¿Sí? No necesita salir. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que hay ciudades donde las calles prácticamente no existen. Solo existen pues, porque si hay que pasar por algún lugar, pero realmente prácticamente no existen. Hay otros lugares donde la calle hecha para los ciudadanos es más importante. Por ejemplo, Guanajuato. En Guanajuato, quienes han asistido o han podido visitar, Guanajuato es una ciudad llena de callejones. No hay banquetas, casi no existen las banquetas, casi no pasan los coches. Es es una ciudad muy hacia el exterior. Sí, o sea, bueno, donde ¿cómo les diré? La ciudadanía sí camina mucho por las calles. Ujú. Y hay otras ciudades que son muy hacia el interior, por ejemplo, en donde el clima no es tan benigno, pues, por ejemplo, Los Cabos. Ustedes llegan a ir a Los Cabos a mediodía, está vacío. Hay cero personas en la calle, pues, están a 40 grados, entonces, pues no ves a nadie en la calle. Empieza a bajar el sol, se empieza a refrescar un poco y toda la gente se llena toda la ciudad, ¿sí? Pues sí, hay fiesta, canto, en fin, ¿no? Se vuelve una fiesta las calles, ¿sí? Entonces, también el clima tiene mucho que ver con esto, con cómo es la ciudad. Puede ser una ciudad muy doméstica de día por el clima y una ciudad muy exteriorizada durante la noche, pero eso es por el clima, por la parte de la naturaleza, pero otra es la parte ciudadana. Ujú. Habrá ciudadanos a los que en ciudades en general, donde el relacionarse con los demás no es lo más importante. Entonces las calles no tienen importancia. Y bueno, nuevamente aquí hablo pues, la ciudad inglesa, por poner algunos ejemplos, donde, bueno, menciona aquí el autor que es difícil asimilar la idea de que carece de ciudades en el sentido de la civita latina o la polis griega, ¿no? O sea, donde había justo esta interrelación entre los gobernantes, los influyentes y los ciudadanos, ¿no? Donde está esta dialéctica. Y bueno, aquí en Inglaterra, bueno, mencionan que poseen los centros, ¿sí? Que significa que, bueno, son como recintos cerrados. Y bueno, la parte del campo que corresponde a una casa, a una granja, pues vaya, principalmente no trata de conceptos políticos, sino de un concepto agrario, ¿no? Entonces, bueno, hay ciudades en las que realmente la interrelación que puede existir entre el campo y la ciudad, pues no, es prácticamente nula. Hay otras ciudades donde sí las integran mejor. Ujú. Son ciudades más, sobre todo las ciudades más desarrolladas, ya están buscando esto, o sea, lograr una integración entre el campo y la ciudad. O sea, ya no se ve esta separación tan grande que es principalmente social, que viene desde prácticamente el inicio de las civilizaciones en donde se menciona o se pensaba que por trabajar en el campo pues valías menos, ¿no? Incluso veía hace unas semanas cómo era pues la sociedad en la Edad Media, ¿no? Decían, bueno, es que, por ejemplo, una persona se valoraba mucho la piel blanca, ¿no? En la Edad Media, porque significaba como que eras una persona más, de mayor estatus social. Y si tenías las manos más oscuras, entonces te segregaban porque se relacionaba mucho con las personas del campo. Y desde ahí, o sea, pues sí, desde el siglo V, pues estamos con estos temas de discriminación racial, que pues ahí prácticamente nacen, en donde pues si estás más morenito, pues tú eres del campo y pues seguramente pues no tienes dinero y no tienes estatus social y entonces pues ahí, ¿no? Te segregan. ¿Sí? Entonces, desde ahí, ¿no? Tenemos, pues esto, pero bueno, ya las ciudades más civilizadas ya no, ya esto se ha reducido un poco.
aún mucho en algunas. Otro tipo fundamental es la ciudad islámica, que es entre una ciudad doméstica y una pública. ¿Sí? El musulmán lleva al extremo la defensa de lo privado. Esto es muy importante, ¿no? O sea, esta ciudad que es como o este tipo fundamental de la ciudad es un ejemplo básico, ¿no? De cómo es una ciudad más doméstica, ¿sí? Donde todas las relaciones interpersonales o sociales que hay son dentro de las casas, ¿sí? Incluso lo que es como el living room, pues va tomando una importancia fundamental, ¿no? Y vamos a ver cuando hablemos ya de ciudad islámica, ya como un tema completo, vamos a ver que el diseño interior de la vivienda demostraba la importancia de la privacidad, ¿sí? Especialmente el área social de la casa. Ujú. Entonces, vamos a ver pues ese diseño donde los cristales incluso tomaban una importancia muy fundamental porque pues te podían dar esta sensación de mayor como de mayor iluminación, donde podías poner colores a través de vitrales, en donde los acabados de la vivienda pues eran, bueno, eran artesanales y eran, pues mostraban, ¿no? Toda esta configuración de distintas formas para tener una mejor sensación al estar dentro de tu vivienda, ¿no? Por la importancia que tenía el estar dentro de la casa. Y esto va muy ligado con su religión, ¿sí? En donde la mujer tiene que estar dentro de su casa y el hombre es el que sale, ¿sí? Entonces se permanecía, es una ciudad donde religiosamente, o por la religión, pues estar dentro de la casa era algo que te daba como esa, ¿cómo les diré? Como ese estatus de soy un buen ciudadano, soy un como en el sentido de cumplo con lo que me dice el Corán, ¿no? O sea, y la mujer, ¿no? Sobre todo los extremistas, pues es la que está en casa, y es la que cuida, es la que pues, se mantiene ahí, ¿no? Guardadita, mientras el hombre, pues es el que sale y trabaja y trae el dinero y tal, ¿no? Entonces va muy ligado con la religión, está especialmente la ciudad islámica. Pero es el ejemplo de cómo es una ciudad doméstica, o sea, se vive hacia adentro. La ciudad islámica, todo está muy revuelto. No hay una estructura de calles porque en realidad la calle no tiene importancia. ¿Sí? Y además, bueno, también por los mercados, porque también era una forma como de esconderse, ¿no? En este tipo de ciudades, yo lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿sí? Pero esta configuración de la ciudad, aquí les traigo una imagen de una ciudad islámica, pues muestra, ¿no? Realmente que no hay un interés realmente por la calle, sino es más interior, como les decía. Las fachadas en realidad tampoco bueno, toman una importancia, pero como la calle no es tan importante, en realidad la fachada tampoco lo es, ¿no? O sea, toma más importancia de la fachada hacia adentro. La calle no, o sea, no es importante. Vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos las ciudades de otro tipo, de otras civilizaciones, como la china, como la griega, la romana, tienen otra configuración muy distinta, porque la calle sí toma importancia. Aquí no. Entonces también tiene mucha relación con esta estructura completamente desorganizada, que hoy día siguen conservando, ¿no? Es lo que les decía. La calle musulmana prácticamente no existe, ¿sí? Aquí bueno, se trata de eludir la exteriorización de la vivienda. O sea, aquí, bueno, les traje estas imágenes. Entonces, sí, o sea, realmente la calle, pues no toma esta importancia, ¿no? O sea, es aquí como, pues ni banqueta, aquí, bueno, aquí hay unos escaloncitos, pues para llegar a poder escalar, pero bueno, para escalar, para subir, ¿no? A la siguiente puerta, pero vean, o sea, realmente no, no hay banquetas.
Las ventanas suelen ser pequeñas, sobre todo las que dan a la calle. Sí hay otras que dan como a patios interiores, en donde sí son más amplias, donde ya hay vitrales, donde ya hay otro tipo de diseño, pero en realidad la calle no toma importancia, ¿no? En este tipo de ciudades muy doméstica. En la ciudad islámica tampoco existe la plaza como un elemento de relación pública. La función de la plaza cumple como un patio, sí, principalmente religioso y comercial. Sí, es lo principal. No, en la ciudad islámica o estas ciudades más domésticas, la plaza no cumple esta función social que suele cumplir en otro tipo de ciudades, ¿sí? Como la griega, ¿no? Incluso las ciudades en México, la plaza sí cumple una función social. En estas ciudades no. Ujú. El zoco, así se les llama al mercado, en las ciudades islámicas, es el único elemento de la ciudad que realmente adquiere vida y está denominado por ese bullicio humano, ¿no? O sea, donde realmente se junta todo mundo al intercambio de mercancía o a la compra y venta de mercancía. Ujú. Es el único elemento de la ciudad islámica que realmente cumple esta función y ni siquiera es una función social, o sea, la social es una consecuencia, pero es principalmente una función económica, porque, como les decía al inicio de la clase, la economía en la ciudad islámica ha sido fundamental para el desarrollo de sus ciudades. La vida musulmana está montada sobre la vida privada y el sentido religioso de la existencia. Tanto ha sido así que a lo largo de los siglos, los islamitas viven en continuas guerras religiosas o con pretextos religiosos, ¿no? Siempre están en pleito, ¿sí? En guerras constantemente. Sí, o sea, no sé, a pesar de que son ciudades muy domésticas, donde pues sí, el culto, la religión y pues es algo fundamental, pues los extremistas pues han llevado esto muy lejos y pues ya en la actualidad, de hecho ya hay muchas ciudades em, que donde predomina el Islam, que pues ya han sido prácticamente destruidas y abandonadas, ¿no? Se han vuelto pues ciudades fantasmas, ahorita lo vamos a hablar, que pues las ciudades también tienen sus ciclos, ¿no? Y desaparecen y han desaparecido pues a lo largo de la historia muchas civilizaciones y muchas ciudades. Bueno, la ciudad musulmana ha sido la casa la que ha prevalecido y que ha obligado a que a la que la calle encuentre otro acomodo, ¿no? O sea, la calle pues no es importante, como les comentaba, ¿no? Y aquí, bueno, les puse algunas imágenes, y donde pues sí, son ciudades muy desorganizadas aparentemente, o desorganizadas para los que vivimos en ciudades occidentales, pero esto es porque pues la calle no importa realmente. Pues bueno, se han visto tres tipos fundamentales de ciudad, que es la ciudad pública, la ciudad doméstica y la ciudad privada. Ujú. Hay otro tipo de ciudad, que es la que vivimos más en la actualidad o la que se ha vivido más principalmente a partir de la Revolución Industrial, que se le ha denominado la ciudad sin alma. En donde, bueno, la ciudad sin alma, pues son estos espacios, aquí les puse uno que vemos en todas las ciudades, ¿no? Que pues en Brasil pues los conocen como las favelas, en México pues son los barrios, ¿no? Algunos barrios, los arrabales, ¿no? Se les conoce de muchas maneras, pero pues principalmente es esto, ¿no? O sea, es esta ciudad sin alma que también, bueno, en Inglaterra los denominaron los slums a partir de la Revolución Industrial, que nacen como suburbios industriales, ¿sí? O sea, son estas ciudades que, pues sí, la gente en este tipo de espacios suele, y si los vemos, pues si véanos, es completamente, pues no hay espacios verdes, no hay parques, no hay plazas, con trabajo existen las calles, y se le denomina sin alma porque realmente no hay... o sea, la gente como que va perdiendo, ¿no? Esa vitalidad, porque si lo único que ves cuando sales de tu casa es este tipo de imágenes completamente separadas de algo natural, de algo medianamente estético, pues al final el ser humano tiene esa parte, ¿no? De buscar
el confort, de buscar ser feliz, de buscar lo estético, al distinto modo que todos tenemos, que cada uno de nosotros tenemos, pero al final es parte de nuestra alma. Entonces se le denomina ciudad sin alma por eso, porque la gente va perdiendo esa parte de su alma, ¿no? Como se va volviendo cada vez más depresiva, con más problemas, pues sí, algunos problemas mentales como la depresión, como la ansiedad, ¿sí? Y pues esto va pues generando pues problemas sociales también. Em, bueno, bueno, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, se va este hacinamiento de gente que nace en la Revolución Industrial y que hoy seguimos viendo en las ciudades, pues va acabando eh, pues con esos sectores de la ciudad. Y pues las clases sociales más acomodadas huyen de estos sectores, eh, obviamente, ¿no? Y entonces van generando, cada vez se van, ya sea que las clases acomodadas se vayan a las periferias, generando todos los problemas que ya hemos hablado de falta de servicios, o que se desplace a la gente de las ciudades, o sea, la gente más pobre de las ciudades, a lo que se le llama gentrificación. Ujú. Y pues desplazar a la gente más pobre hacia más lejos pues les genera más problemas porque pues están más lejos de los servicios, del transporte, del agua, de servicios de limpieza, etcétera. Entonces van siendo más pobres todavía porque los sacan de esos sectores. Entonces compran los terrenos, sí, a muy buen precio, se los compran a estas personas más pobres que necesitan el dinero urgentemente, se los compran a cualquier precio. Los desplazan, los mandan a un lugar más lejano, si no se integran, no los integran a la ciudad, y entonces pues va generando todavía más pobreza. Bueno, el CIAM, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, pues habla de la importancia de los centros de ciudad, ujú, de la recuperación de los centros de ciudad, porque lo que les acabo de comentar del desplazamiento de la sociedad, eso ha ocurrido en los centros. Si vemos, por ejemplo, el centro de Torreón, es un centro que está siendo cada vez más abandonado y donde ahí puede haber cierta vitalidad en la mañana y parte de la tarde, pero en la noche está abandonado. No hay luz, las banquetas están en pésimas condiciones, vemos calles muy parecidos a esto, ¿no? Grafiteadas, abandonadas, sucias, sin servicios, ¿no? Entonces, cada vez se va desplazando más esta gente que fue la que vio nacer a Torreón. ¿Sí? Y esto no es algo que solo haya ocurrido en su ciudad, ha ocurrido en prácticamente todas las ciudades del mundo occidental. El de este desplazamiento y abandono de los centros urbanos, pensando que vivir en los suburbios era lo mejor. Y hoy día ya se ha visto que eso únicamente ha traído más problemas en las ciudades. La ciudad moderna es un conglomerado en el que viven viejas estructuras históricas y viven las nuevas estructuras o estructuras contemporáneas. Aquí les puse este ejemplo con esta recuperación de un edificio histórico donde hay una intervención arquitectónica contemporánea, em, pues donde se ven estas interrelaciones, ¿no? De la historia, la sociedad, la cultura más antigua con lo más contemporáneo. Digo, en el mejor de los casos, ¿no? Que hay esta recuperación. Em, lo que caracteriza a la ciudad contemporánea es una desintegración. Hay una desintegración social, una desintegración estructural de las calles, ¿sí? Y pues bueno, eso también va muy ligado con pues con el tipo de vida que tenemos, ¿no? O sea, de pues, esas ciudades que también se les conoce como ciudades dormitorio, en donde pues únicamente pues vas a dormir, ¿no? O sea, realmente no vives tu espacio. Ujú. Y ya, ok. ¿Vale? Entonces, ah, ay, 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 perdón, tengo la reunión así. Entonces, voy a concluir el tema, ¿sí? Antes de que se me acabe la clase, me quedan 5 minutos de esta sesión. Bueno, una, agradecerles que nos hayamos visto hoy. Quienes están, no repito, no es necesario que hagan el informe, solamente los que no vinieron, pues sí lo tienen que hacer para que yo sepa que sí vieron la clase.
¿Vale? Y bueno, para concluir el tema, entonces vamos a ver que la ciudad es el conjunto de muchos elementos históricos, sociales, culturales, ambientales, geográficos, políticos, filosóficos, ¿sí? Que convergen todos en un espacio. Y todo este conjunto de elementos generan las distintas tipologías de ciudad, que puede ser ciudad doméstica, ciudad pública, que puede ser una ciudad sin alma. Y de ahí, bueno, se han desprendido a lo largo de la historia contemporánea otros distintos tipos de ciudad, ¿sí? Como pues puede ser la ciudad, por ejemplo, la ciudad jardín, que luego esto lo vamos a platicar ya mucho más avanzado el semestre. Sí, pero vamos a ver que pues, la ciudad jardín, que es una como de las más conocidas que se intentó a finales bueno, principios del siglo XX, las ciudades tecnológicas, y una gran cantidad de ciudades o de tipologías de ciudad, pero al final todas y cada una de ellas son consecuencia de esto que estamos platicando hoy, ¿sí? Es decir, para que nosotros podamos comprender todo lo que vamos a ver durante el semestre, es bien importante que tengamos claros estos temas. ¿Cómo se configura una ciudad? Sus elementos estructurantes. ¿Qué influye para que una ciudad exista? ¿Sí? Y los principales tipos de ciudad, ¿sí? Estos son los temas que vimos hoy. Ujú. Entonces, es muy importante que estos temas los comprendamos para poder entender qué es lo que está ocurriendo en las ciudades de hoy día y cómo han ido evolucionando las ciudades desde estas ciudades antiguas, que son nuestro próximo tema, hasta lo que somos hoy día. ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, este es el tema que tenía preparado para esta clase de reposición. Y les agradezco mucho que hayan estado aquí. La siguiente clase, el lunes, el martes que nos veamos, vamos a dar como los quiero escuchar a ustedes. Ahorita ya sé que tienen otras clases, no quiero como quitarles como demasiado tiempo, pero los voy a escuchar a ustedes, ¿vale? Para ver qué opinan acerca de este tema. ¿De acuerdo, chicos? Y bueno, pues muchas gracias. Y pues ya nos veríamos el martes. ¿De acuerdo? Gracias, Arki. Bye. Gracias, Gracias. Arqui, nos Gracias, vemos. Arqui. Arqui, gracias. Bye bye. Arki, una pregunta. Sí, 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 dime. Yo entré como 5 minutos tarde, entonces no sé si tomo lista antes de,